En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Un día como hoy en la medicina, 16 de diciembre del año 1997, en Japón, 685 niños fueron hospitalizados víctimas de ataques epilépticos por haber presenciado un episodio de Pokémon en el cual se utilizaron efectos visuales que provocaban convulsiones de epilepsia fotosensitiva. A raíz de este incidente, al cual la prensa llamó Shock Pokémon, el episodio fue censurado mundialmente. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Amigos que nos acompañan en este espacio, recuérdense que estamos conversando con la doctora Coralina Santana. Ella es médico con posgrado en medicina interna en CEDIMAT y gastroenterología y tiene consulta en CEDIMAT y CEMODE. Nuestros teléfonos para que puedan interactuar con ella son el 809-682-9850 y la línea internacional 1-833-380-0062. Así es, doctor Lafontaine. Ahora ya tenemos aquí la primera llamadita. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, gracias. Yo quiero hacer una preguntita a la doctora Coralina. Sí, de acuerdo. Yo tengo gastritis. Estoy tomando formicina 500 por 7 días. Ya me la tomé. Y como quiera me siento un ardor por momento que casi no lo soporto. Okay. La doctora. ¿Qué otra cosa usted me recomendaría? Porque es un fuego en el estómago, lo que me entra por momento que casi no lo soporto. Muy bien. Yo pienso que es recomendable que acuda nuevamente a la consulta porque hay que revalorar los síntomas. No me queda claro por qué le administraron, entendí como fosfomicina, que si es el caso es un antibiótico. El tratamiento de elección para los pacientes que tienen gastritis son inhibidores de bomba de protones, como omeprazol o esomeprazol. La dosis va desde 20 a 40 miligramos y se debe tomar el medicamento 30 minutos antes del desayuno. Cuando hay gastritis, el tiempo por el cual uno da los antibióticos va a depender de qué tan importante es la afección en el paciente y de los hallazgos que uno vea, pero usualmente son de 4 a 8 semanas y un poquito más dependiendo de los síntomas. Entonces, mi recomendación es que pueda utilizar esomeprazol de 40 miligramos 30 minutos antes del desayuno, mientras vuelve al gastroenterólogo, porque entiendo que hay que revalorar los síntomas y revalorar el tratamiento inicial que le indicaron. Bien. Buenos días, Cátedra Médica. Gracias, buenos días. Doctora, mire, le voy a hacer una pregunta. Cuando nos hacen una colonoscopía y encuentran pólipos, ¿el médico los tiene que quitar en esa cirugía o lo que sea, no sé, o ese procedimiento? Sí, todos los pólipos que uno encuentra, no importa el tamaño o cómo se vean, el médico siempre debe tratar de retirarlos, porque la biopsia de ese pólipo es que nos va a decir qué tan frecuente debe ser el seguimiento de ese paciente. La colonoscopía debe realizársele a todo el mundo a partir de los 45 años, aún el paciente no tenga ningún síntoma, porque se ha visto que a partir de esa edad es que aumenta la incidencia del cáncer de colon. Entonces, los pólipos sí, siempre hay que retirarlos. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días, doctora. Buen día. Una pregunta para la doctora. Yo soy paciente gástrico hace unos 23 años. Tengo 65 años de edad. La doctora, en el grupo de alimentos que mencionó que podemos ingerir los gástricos, habló de aquellos que contienen almidón, son nocivos, hay que descartarlo. Pero dentro del grupo mencionó la yautía. No, yo dentro de los medicamentos a evitar recomiendo que se eviten la yuca y la batata porque suelen ser muy ácidas, aún tienen almidón, a eso me refería. Entonces la yautía se puede ingerir. Se puede ingerir yautía, sí. Doctora, yo tomo omeprazol a la mañana toda la vida.
30 minutos antes del desayuno. Antes de desayunar, de 20 miligramos. Muy Pero bien. yo, gracias a Dios, no me dan dolores, nunca he sentido nada, gracias al Señor. Pero vivo con mis limitaciones, me tomo un cafecito de más, pero lo del café sin cafeína, vamos a ponerlo en práctica como para evitar, ya lo voy a sacar del grupo. Sí, lo ideal es siempre apoyar la parte de medicación con buenos hábitos de alimentación, porque aún el paciente, por ejemplo, se medique, si no se apega a las recomendaciones de la dieta, el paciente no va a tener una mejoría total o no habrá mejoría a largo plazo. Sí, doctora, Buenos días. en lo que va conversando con el público, dos inquietudes a partir de la intervención del caballero. ¿El omeprazol es de uso continuo para toda la vida? No, eso depende del tipo de afección que tenga el paciente, depende de los hallazgos y de la causa de la gastritis. Usualmente, como le dije, en un paciente que tiene una gastritis, sobre todo secundaria a medicamentos, con 4 a 8 semanas de tratamiento el paciente puede mejorar. Algunos el tratamiento se prolonga un poco más, pero no en todos los casos. De hecho, son casos muy puntuales en los que uno da omeprazol por un tiempo prolongado. O sea, Sí. Buenos Y días, ya- tenemos Sí. una llamadita Sí, aquí gracias. de un oyente, ¿sí? Doctora, perdone que vuelva a llamar, pero le quiero preguntar, a mí me hicieron la colonoscopia, me encontraron pólipos y el doctor no me los quitó. ¿Por qué puede ser? A mí me preocupa eso. bueno, creo que lo ideal sería acudir nuevamente a consulta con el doctor porque existen pólipos que no siempre son muy fáciles para el médico poder retirarlos o extirparlos. Entonces sería bueno hablar con su médico a ver si se plantea nuevamente un tiempo prudente para realizar la colonoscopia y quizás en un segundo tiempo retirar los pólipos. Pero creo que sí, que sería bueno que acuda nuevamente y que revaloren esa parte usted y su médico. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Buenos días. ¿Sí? Estoy llamando para la doctora, para hacer una pregunta a la doctora, por favor. Sí, la escucho. Posible. Yo quiero preguntarle, yo siempre tengo un dolor en la parte izquierda, abajo, no exactamente en el riñón. Es un dolorcito constante. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 63 años. ¿Y ya le realizaron colonoscopia en algún momento? Sí. En la última visita que tuve al médico me dijo como que se trataba de la bilis, pero no entiendo. Bueno, creo que lo ideal sería lo mismo, acudir por consulta. Hay que hacer un buen examen físico, ver si hay datos en el examen físico cuando uno palpa el abdomen que sugieran alguna patología en específico. Del lado izquierdo, siempre uno piensa en pacientes, sobre todo después de los 50 años, que puede existir la presencia de divertículos, que son las canas del colon, como decimos nosotros, y siempre es bueno descartarlos. Esto sería bueno por consulta, ya con el examen físico, con analíticas, ver bien cuándo fue su última colonoscopía y ver si amerita quizás alguna prueba de imagen, como una buena sonografía abdominopélvica o incluso una tomografía para asegurarnos de que las estructuras a nivel del abdomen no presenten ninguna afección, que no sea de origen renal, algo a nivel del colon, por ejemplo. Entonces sería bueno revalorar esa parte. Seguimos recibiendo las inquietudes de la audiencia. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. ¿Sí? Usted sabe, doctora, la brega que le da a un espermatozoide con esa lucha de 1 millón de tigres ahí forzando para llegar a nacer, y después que uno nace, crece un chingo, entonces tienen que limitarse tanto la vida. Sí, no, eso te lo dice porque nunca ha tenido gastritis, pero cuando uno tiene gastritis, créame que el sacrificio vale la pena. O sea que es difícil, pero se hace. Aparte que las restricciones, no todas son de por vida. O sea, una vez que el paciente mejora, uno flexibiliza un poquito la dieta, obviamente siempre haciendo hincapié en que hay que evitar las comidas con grasa, tener un buen estilo de vida y demás. Así es. Sí, doctora, usted mencionó un concepto ahorita que usan ustedes los gastroenterólogos, que sería bueno que lo explique. Usted dice que los divertículos son las canas del colon. Sí, Explíquelo, por porque favor.
Usualmente a partir de los 40, 45, 50 años se empiezan a salir los divertículos. Ya ahí las paredes del colon empiezan a perder esa elasticidad y entonces se forman unos saquitos, o sea, unas depresiones saculares, unas bolsitas a través de las paredes del colon. Y es normal que la veamos, sobre todo en pacientes que tienen más de 50 años. Con los divertículos uno no hace nada, simplemente uno sabe que están ahí y le orienta al paciente a tratar de tener una alimentación rica en frutas, fibras, en vegetales, una dieta saludable para evitar que el paciente se estreña o se constipe. Pues los divertículos, ellos dan problema cuando o se inflaman, que es la complicación más frecuente que presentan y es lo que se conoce como diverticulitis. Usualmente la vemos más frecuente del lado izquierdo porque es en donde con más frecuencia aparecen los divertículos, pero se puede ver en cualquier trayecto del colon. Además de la diverticulitis, otra complicación muy frecuente es el sangrado diverticular, o sea, esos divertículos pueden sangrar y suele ser un sangrado de origen bajo, o sea, de esa parte del colon, que es un sangrado bien intenso, bien profuso, que en muchas ocasiones amerita que el paciente sea ingresado incluso en una unidad de cuidados intensivos. El 80% de estos sangrados, casi el 80% paran, se detienen de manera espontánea. Otros necesitan de algunas intervenciones para poder detenerlos. Y la otra complicación menos frecuente de los divertículos, o que se ve con menos frecuencia, es que se perforen o que se obstruyan. Entonces, el paciente con divertículos uno siempre le orienta a que trate de alimentarse de manera adecuada y que trate de evitar el estreñimiento. Bien. Doctora, usted sabe que hablaba dentro de las medicaciones para un paciente que tiene gastritis del omeprazol. Es muy común ver a la gente que tengo ardor en el estómago, tengo náuseas, tengo un dolor estomacal, me voy a tomar un omeprazol, aunque no haya pasado por el gastroenterólogo, aunque no me hayan dicho que sufro de gastritis. ¿Perjudica esto de alguna manera el automedicarme con omeprazol cuando siento una molestia estomacal? Claro que sí, como les dije, lo ideal siempre es acudir a la consulta porque estos síntomas, o sea, las náuseas, el dolor, no son exclusivos de la gastritis, entonces hay otras patologías que lo pueden producir. Entonces, lo ideal es siempre que el paciente acuda a la consulta, que si es necesario, por ejemplo, realizar una buena endoscopía, descartar otras patologías, porque el paciente podría, por ejemplo, siendo exagerada, que no siempre son los casos, tener o una afección de la vesícula, una colecistitis, o incluso tener un cáncer gástrico, y por estar utilizando omeprazol de manera automedicada por un largo tiempo, perdemos la capacidad de poder resolver la patología de base y ya es un paciente que te puede llegar cuando ya los síntomas no mejoran, cuando tiene cierta resistencia, entre comillas, y llegar con otras complicaciones asociadas. Entonces, nunca automedicarse, siempre acudir a un médico, hacer un buen examen de lugar para entonces, ya que sea por prescripción de un médico, que el paciente tome cualquier tipo de medicamento. Esas son las complicaciones propias a las patologías que pudiera estar desarrollando y que se encubren tomando el omeprazol de manera continua y automedicada. Exactamente. Pero ¿existe alguna complicación debida al uso propio del omeprazol per se por largo tiempo sin control médico? El omeprazol se ha asociado históricamente con efectos secundarios como fracturas de cadera. Antes, de hecho, hay pacientes que te dicen, yo no lo quiero tomar por eso. Pero esto, en los últimos años nos hemos dado cuenta que es muy, muy poco frecuente. Pero igual, siempre que el paciente tome el omeprazol o omeprazol debe ser bajo prescripción, porque no necesariamente el paciente tiene que tomar omeprazol de por vida. Entonces, para evitar cualquier inconveniente, lo ideal es acudir a la consulta, uno revalorar y ver por qué tiempo ese paciente necesita esa medicación y no estar dando un medicamento de por vida o de manera prolongada sin que haya necesidad de administrarlo. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Se cayó. Doctora, además de esta práctica que es muy común en la gente, hay otra cosa que son los remedios naturales. Usted mencionaba anteriormente, hay gente que, tengo el mismo síntoma y guaya una papa, tómate el jugo de una papa rallada y eso te va a mejorar. ¿Afecta este tipo de prácticas? Sí, incluso a veces los pacientes llegan a la consulta y te dicen, yo me tomo, doctora, para esa acidez, un juguito de limón en la mañana, una agüita de limón,
y eso me mejora los síntomas. Entonces, muchas veces esos remedios hacen completamente lo contrario a aliviarte los síntomas, porque tú sigues exponiendo tu estómago a agentes químicos, a agresores químicos, y el paciente no va a mejorar o puede, entre comillas, tener una mejoría momentánea y luego volver con los síntomas. Entonces, no, la automedicación ni con medicamentos ni con remedios caseros, naturales, la recomendamos. Como les digo, lo ideal es uno realizar una buena evaluación, una buena examinación, y partiendo de ahí uno entonces sí administrar medicamentos, porque por ejemplo si fuera por el Helicobacter la gastritis no va a mejorar con remedios naturales, va a mejorar con el uso de antibióticos. De ahí que uno entonces debe acudir para una buena evaluación. Pero en realidad... Sí, tenemos una línea por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Doctora, dígame algo. ¿El Celtal Forte le hace daño bien o mal al estómago? Eso depende. El Celtal está compuesto por 2 medicamentos, el Forte. O sea, entonces uno de los medicamentos es AINES. Y los AINES están contraindicados. A los analgésicos no esteroides no están indicados, en los pacientes que tienen gastritis. Así que de entrada, si van a tomar Celtal, que sea simple. Así no tiene la parte del AINES que puede lacerar o empeorar los daños que ya hay en la mucosa. Este medicamento es sobre todo para un dolor abdominal de tipo cólico, que el origen no suele ser en el estómago. Bien, entonces no lo debe tomar. Doctor, ¿usted tenía una inquietud? Doctora, pero en realidad, estos pacientes que nos dicen a nosotros que con un juguito de limón, siendo el limón ácido, mejora momentáneamente su gastritis. Esto puede ser cierto, puede ser... sería bueno explicar qué pasa realmente para que ellos puedan valorar el daño que se están realizando. No mejoran, aún ellos sientan la mejoría inmediata, puede ser por el consumo de alimentos en el momento. Los ácidos son agresores a la mucosa. Al ser agresores, empeoran la inflamación que ya existe en el caso de que haya gastritis. Entonces, esa mejoría no es real, y por eso es que son pacientes que a largo plazo ustedes ven que después llegan con los síntomas, que llegan peor, y que obviamente llega un punto en el que cualquier tipo de alimento que ingieran, aun sean los alimentos permitidos, le caen mal, porque llega un punto en el que la mucosa está tan inflamada, tan irritada, que cualquier alimento que consuman, aun sean buenos, le producen daños. Bien, aquí en Cátedra Médica hoy hablamos de gastritis con la doctora Coralina Santana. Vamos a ir a una breve pausa. Al regreso continuamos con más. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Pasando por Rumba, la 98.5 FM y Premium, la 101.fm, con la doctora Coralina Santana, la cual es médico, graduada de gastroenterólogo en CEDIMAT, y trabaja en la consulta de la misma institución. Doctora, una pregunta, porque cuando se está hablando del estómago, quizá las personas se recuerden de él porque lo han comido en el mondongo de las vacas, y no se dan cuenta, no conocen que eso tiene un delicado equilibrio, que tiene elementos que son protectores al mismo y otros elementos que son agresores dentro de la misma estructura. ¿Usted pudiera explicar esto? Sí, el estómago en su funcionamiento normal produce ácido clorhídrico, que es una de las formas de protegernos, o sea, ayuda a que se mezclen los alimentos de manera adecuada. Ya, por ejemplo, cuando se produce gastritis, la mucosa del estómago se adelgaza y luego se inflama, y ahí entonces es que empiezan los síntomas. Hay una desproporción, o sea, hay un exceso de producción de ácido clorhídrico, y entonces este exceso hace que ya la mucosa se irrite, se inflame, y de ahí entonces vienen los síntomas que ya mencionamos, de dolor, de náuseas, de sensación de saciedad precoz, de distensión abdominal, hay aumento de gases. Los pacientes también es una de las quejas que te comentan, que tienen muchos eructos que antes no tenían, empieza el tema de la acidez y ese tipo de síntomas más o menos. Doctora, ¿y si yo tengo esos síntomas, pero los ignoro y dejo esa gastritis descuidada, cuáles serían las complicaciones, consecuencias de una gastritis descuidada?
Las complicaciones que vemos con más frecuencia son las úlceras que se forman, y lo delicado de estas úlceras es que pueden sangrar en algún momento, pueden perforarse. Entonces es un paciente que puede llegar a la emergencia con un sangrado gastrointestinal alto, o sea, puede estar vomitando. Y el contenido de ese vómito usualmente es de color oscuro, en borra de café, como se conoce. Si esto ocurre, dependiendo en el momento que uno haga la endoscopia y los hallazgos, al paciente hay que administrarle diferentes terapéuticas. Lo primero es mantener al paciente en dieta cero. Hay que administrar inhibidores de bomba de protones, como es omeprazol en infusión, y hay que hacer una endoscopia en las primeras 24 horas, preferiblemente, para que si vemos que esa úlcera está sangrando, tratar de administrar terapias enfocadas en detener el sangrado. Además de las úlceras, que son de las complicaciones que con más frecuencia vemos, está el cáncer gástrico, y el cáncer gástrico sobre todo es asociado a la incidencia de Helicobacter pylori. Siempre que realizamos una endoscopía, de hecho, de manera preventiva, a todos los pacientes, aún no se vean daños a nivel de la mucosa, se le debe tomar una biopsia gástrica, y esa biopsia gástrica se le toma sobre todo del antro, que es en donde con mayor frecuencia se encuentra el Helicobacter. Entonces, esta bacteria, o sea, esa biopsia se toma pero sobre todo para determinar si el paciente tiene Helicobacter. Y si el Helicobacter está presente, siempre hay que tratarlo, hay que erradicarlo, porque hasta un 1% de los pacientes que tienen infección por Helicobacter pylori de manera crónica, o sea, por años, pueden desarrollar un cáncer gástrico a través del tiempo. De ahí que uno siempre trata la bacteria, y este tratamiento va a depender del tipo de paciente, o sea, porque hay diferentes combinaciones de antibióticos que uno administra, junto siempre con el uso de omeprazol. Y es tanto así que una vez que uno trata la infección por Helicobacter pylori, uno tiene que hacer un test de erradicación, o sea, asegurarse de que la bacteria realmente se murió, porque la bacteria con el tiempo, ella ha adquirido la capacidad de hacer resistencia a ciertos antibióticos. Entonces, si no se muere con un primer régimen de antibióticos, entonces tenemos que dar un segundo régimen hasta lograr la erradicación o la desaparición de la bacteria. Bien, entonces, sobre todo esto se hace para evitar la asociación o la progresión a cáncer gástrico con el tiempo en estos pacientes. Doctora, ¿y cómo se adquiere esta bacteria? El Helicobacter es muy frecuente, o sea, en países desarrollados la incidencia es más o menos un 10 o un 15%. Ahora, en países en vías de desarrollo, la incidencia, dependiendo la región, puede ser hasta de un 70 o un 80%. 70%. Y se adquiere con el consumo de alimentos mal manipulados, mal cocinados, que están infectados por la bacteria. Sobre todo frutas, vegetales. Yo siempre por eso le digo al paciente que traten de no ingerir alimentos en la calle, sobre todo las ensaladas y demás, y si lo van a ingerir, que traten de asegurarse de que sean de sitios confiables. En la casa también tratar de manejar una higiene bien estricta con este tipo de alimentos, sobre todo los que se consumen fríos, como las frutas y los vegetales, porque es ahí en donde con mayor frecuencia el paciente puede ingerir uno de esos alimentos y contaminarse con la bacteria. Ella puede uno puede contagiarse de Helicobacter y durar muchísimos años asintomáticos hasta que en algún momento comienza presentando una gastritis, o hay pacientes que te debutan con una úlcera y te pueden debutar hasta con un sangrado gastrointestinal. Bien. Entonces hay que estar muy pendiente a los síntomas, por eso les digo que no se automediquen ni con medicamentos ni remedios naturales, porque si por ejemplo la causa de esa gastritis es el Helicobacter, aún el paciente tome omeprazol, sí, la inflamación va a mejorar por un tiempo, pero como estamos tratando los síntomas y no la causa de la enfermedad, eventualmente los pacientes van a seguir sintomáticos o van a mejorar y van a volver a presentar síntomas. Y mientras no se erradique la bacteria, mientras no la matemos, el paciente coge el riesgo de entonces tener una infección crónica con Helicobacter y, como le digo, puede incluso algunos tener riesgo de tener cáncer gástrico, aunque obviamente se ve en un número pequeño de pacientes, pero se ve. Tenemos otra llamadita por aquí, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Muchas gracias, buenos días. A la doctora, ¿qué influencia hay en que se desinfecten los vegetales y la fruta con bicarbonato? Lo ideal es desinfectarlos. Por ejemplo, en los supermercados venden un desinfectante que no es dañino,
para nosotros. Entonces, siempre es lavarlos de manera estricta y si tienen uno de esos desinfectantes a mano, hacerlo. Pero se pueden dar 1 o 2 lavados minuciosos. Yo no recomiendo, por ejemplo, el uso del cloro que la gente usa así, porque también tiene muchísimos químicos, como ya sabemos, que pueden empeorar. O sea, primero pueden matar las propiedades de algunos alimentos y además uno, pues, a través de todos esos químicos también puede ingerir pequeñas cantidades y pueden ser nocivas para la salud en general. Entonces, o lavarlos bien o manipularlos o tratar de adquirir uno de esos desinfectantes que son específicos para alimentos, que lo venden en cualquier supermercado, uno va y los procura y se venden de manera regular. Buenos días, Cátedra Médica. Saludos, buen día. Sí. Doctora, a mí me da acidez normalmente en la mañana y eso. Yo soy alérgico a automedicarme. Yo lo que hago es que tomo mucha agua para menguar un poco el efecto de la sensación de la acidez. Me tomo al día 4 o 5 litros de agua. ¿Eso es recomendable o qué debo hacer? Una vez me hicieron una colonoscopía y no hubo ningún hallazgo maligno ni nada. Lo que nunca me he hecho es una endoscopía, que usted me recomienda. Gracias, le escucho por la radio. En cuanto al consumo de agua, me parece excelente porque es una de las recomendaciones que le damos al paciente dentro de aplicar buenos hábitos en el estilo de vida. O sea que entiendo que lo del agua está perfecto. Y lo de la acidez, sí te recomiendo que acudas por consulta porque debemos revisar esos síntomas, ver si ameritas la administración de algún tratamiento como el omeprazol y ver si necesitas una endoscopía. Entonces entiendo que debes acudir a la consulta. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, un saludo para ustedes. Doctora, una cosa que yo uso para desinfectar las ensaladas verdes, especialmente las que se comen crudas, yo le echo un buen poco de vinagre al agua, digo, bastante de vinagre, y lo dejo un rato ahí, lo sacudo y vuelvo y lo lavo con vinagre para ver si alguna bacteria pueden eliminarse. Eso es apropiado. El vinagre es una de las cosas que prohibimos, que creo que ahorita no lo mencioné, los pacientes que tienen gastritis. Entonces, lo mismo, yo les recomiendo que laven bien los alimentos y que traten mejor de utilizar un desinfectante de esos que son para ese tipo de uso en particular. O sea que es incorrecto usar el vinagre y el cloro también, que es lo que la gente regularmente utiliza. Cloro, bicarbonato también. Sí, exacto. Mejor utilicen este tipo de desinfectantes que son para estos usos. Sí. Entonces, esas prácticas, evitarlas dentro de lo posible. Buenos días, Cátedra Médica. Sí. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Una pregunta a la doctora, por favor. Sí. Quiero saber, después que se radica el H. pylori, si es posible otra vez que regrese. Sí. Y otra pregunta, yo tengo historial de apnea del sueño, entonces quiero saber si hay complicaciones para uno hacerse la endoscopía y la colonoscopía al mismo tiempo con esa enfermedad, o mejor dicho, con esa condición. Muy bien, sí, el helicobacter, siempre que uno se exponga, aún le haya dado a alimentos que estén contaminados, o sea, que estén mal procesados, que no estén lavados de manera adecuada, el paciente se puede volver a reinfectar. Bien, y en cuanto a la realización de estudios endoscópicos, en tu caso, nosotros siempre al paciente de manera preventiva, después de los 40 años, lo referimos al cardiólogo, no importa que no tenga incluso patologías, para que sea el cardiólogo que nos autorice a que desde el punto de vista cardiovascular el paciente se puede someter a la colonoscopia y endoscopia con anestesia. Ya, por ejemplo, si existe alguna patología o alguna afección a nivel pulmonar, también entonces referimos al paciente al neumólogo para que el neumólogo entonces nos autorice. Y en caso de que lo autorice, si necesita, por ejemplo, darnos alguna pauta que debemos utilizar con ese paciente, poder durante el procedimiento o antes del procedimiento ponerlo en práctica. Entonces, lo que te recomiendo es ir al neumólogo, al gastroenterólogo para que te refiera al neumólogo y al cardiólogo y ver entonces qué medidas se deben tomar para poder hacerte esos estudios. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctora. Yo quiero hacer una pregunta. Yo soy un paciente o una persona de 52 años de edad y de hace un tiempecito, hace como más de 6 meses, yo vengo confrontando como una molestia
en la parte derecha detrás de la vesícula y el hígado. ¿Qué te cree que podría ser eso? Realmente sin hacer una buena historia clínica y un buen examen físico, es difícil uno determinar qué puede estar pasando. Entonces creo que lo ideal es acudir a la consulta para hacer un buen examen físico o una historia clínica y ver si amerita alguna sonografía o alguna otra prueba de imagen para poder determinar la causa de ese dolor o de esa molestia. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Se cayó esa llamadita. Doctora, usted hablaba anteriormente de la gastritis por Helicobacter pylori. ¿Hay alguna diferencia en los síntomas de una persona que tiene gastritis y otra persona que tiene gastritis por este tipo de bacteria? Los síntomas son prácticamente iguales, o sea, se parecen mucho. Por eso es que les digo que el paciente debe siempre acudir a la consulta, porque el Helicobacter, a menos que uno tome biopsias del estómago, no puede determinar la presencia del Helicobacter simplemente por lo que uno ve macroscópicamente cuando entra al estómago. Lo que te da el diagnóstico es la biopsia, o si se opta, por ejemplo, por hacer la prueba, se puede hacer de 3 formas. La prueba se puede hacer en sangre, aunque la prueba en sangre uno no la recomienda para seguimiento del paciente, porque cuando tú mides la bacteria en sangre simplemente te dice positiva o negativa, pero no te determina si el paciente tiene la infección presente o si la tuvo en algún momento, sino que queda como la memoria. Entonces, si uno quiere saber si la bacteria está activa, debe hacer la prueba de Helicobacter pylori en heces o un test de aliento para el Helicobacter o la biopsia gástrica, que es lo más recomendable. Y tener la salvedad que, por ejemplo, si el paciente se va a realizar una prueba de Helicobacter o en heces o en el aliento, siempre debe tomar en cuenta que debe tener al menos 14 días sin estar tomando esomeprazol o omeprazol o cualquier inhibidor de bomba de protones, porque de estar tomándolos, eso puede dar o un falso positivo o un falso negativo en la prueba. Bien. Tenemos otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Doctora. Sí. Una pregunta. Doctora, hay gente que también que cuando se sienten mal del estómago beben agua con bicarbonato. ¿Eso hace daño o no? Probablemente no le va a hacer daño, pero como le digo, mejor acudir a la consulta, porque siempre que hay síntomas de gastritis, tenemos que buscar la causa de qué está produciendo eso. La idea no es tratar los síntomas, sino determinar la causa, porque, como les digo, con el tratamiento, o con ingiriendo el bicarbonato, puede que mejore en el momento, pero a largo plazo no va a tener una mejoría si no buscamos la causa de qué le está produciendo eso de manera particular. Bueno, ahora vamos a una breve pausa. Cuando regresemos vamos a continuar recibiendo las inquietudes de la audiencia y la doctora va a seguir respondiendo. Así que en breve regresamos. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.